La creación de una raza superior. Plaza de la Revolución es el nombre de esta estación de tren del centro de Moscú. Su nombre conmemora la Revolución Rusa de 1917. Según los apologetas de la utopía comunista, esta revolución allanó el camino de la humanidad hacia un futuro mejor. Por supuesto, los habitantes de ese nuevo mundo serían personas nuevas y perfectas. Los hombres del antiguo orden se volvían, por tanto, inapropiados. Por eso había que crear un nuevo ser humano, y cada hombre debía ser un revolucionario. Esta convicción dividió a muchos científicos. El entusiasmo de entonces les incitó a realizar experimentos singulares. El nuevo gobierno bolchevique sobrevivió a grandes problemas. Debían catapultar a un país pobre y subdesarrollado hacia el siglo XX y hacia la era de la tecnología. Los bolcheviques utilizaron la tecnología y la ciencia como medios para solucionar todos los problemas que embargaban a Rusia. La ciencia, junto con la tecnología, que tenía algo de mágico en aquellos tiempos y que ya había obtenido grandes logros, servirían para crear esos nuevos hombres. Los investigadores tenían sus miras puestas en la eugenesia, una ciencia que buscaba la mejora de los factores hereditarios del ser humano. En Moscú y en otras grandes ciudades rusas surgieron diferentes organizaciones eugenésicas. El pionero de este nuevo movimiento fue Nikolai Koltsov, fundador del Instituto de Biología Experimental de Moscú. Koltsov consideraba la eugenesia como una de las tareas pendientes en la evolución de nuestra especie. Según sus teorías, no solo se podría crear un Homo sapiens, sino un Homo sapientissimus, un ser más inteligente capaz de acometer los retos de la Unión Soviética en los años 20. Los soviéticos necesitaban una técnica eugenésica apropiada para descubrir y desarrollar las mejores características hereditarias de los humanos comunes. Los pioneros de esta nueva ciencia presentían que sería útil durante mucho tiempo. Investigaban los árboles genealógicos de ilustres escritores e investigadores. Analizaban las enfermedades condicionadas genéticamente. Impartían cursos y distribuían revistas. Querían convencer al pueblo del valor de la eugenesia, ya que mediante la elección de la pareja y la procreación, uno podía perfeccionar su predisposición hereditaria. De esa manera se crearía una sociedad perfecta, constituida por seres perfectos. Una sociedad perfecta con hombres perfectos. Para culminar este plan, se ensayaron numerosos métodos en los años 20.
En la teoría de Alexander Bogdanov, revolucionario, médico y filósofo ruso, encontramos el camino más rápido y natural hacia una nueva sociedad, el intercambio recíproco de sangre. La idea de las transfusiones recíprocas de sangre, en las que trabajó Bogdanov a principios de los años 20, fue formulada en su novela de ciencia ficción Estrella Roja de 1908, obra pionera en Rusia dentro de este género. La novela futurista habla de un revolucionario ruso que viaja a Marte, donde ha triunfado el comunismo. Los científicos de aquel planeta han constatado que mediante transfusiones de sangre los cuerpos se regeneran. Los habitantes de Marte se sienten conectados unos con otros a través de la confraternidad de la sangre y han alcanzado la inmortalidad. Bogdanov puso en práctica su primer experimento en los años 20. No lo hizo en el ámbito público, sino entre amigos, en un contexto privado. Incluso llegó a intercambiar sangre con su esposa. Los encuentros de los primeros partidarios de las transfusiones de sangre levantaron las sospechas de la policía secreta. Bogdanov y sus seguidores fueron arrestados. Se demostró que no planeaban ningún asalto al gobierno bolchevique, así que fueron liberados. Y Bogdanov continuó con sus proyectos. Bogdanov pensaba que la sangre era fuente de salud y rejuvenecimiento. Creía que las defensas contra las enfermedades se encontraban en la sangre. Para los conocimientos que se tenían en la época, no iba desencaminado. Bogdanov tenía nociones de muchas disciplinas diferentes, de medicina, de filosofía e incluso de ciencias sociales. Se tomó muy en serio su teoría y estaba absolutamente convencido de que las transfusiones de sangre eran efectivas incluso entre hombres jóvenes y viejos, y entre hombres sanos y enfermos. Después de los primeros ensayos, Bogdanov estaba seguro. Había encontrado la forma de regenerar las células humanas. En la sociedad del futuro, viejos y jóvenes se harían transfusiones de sangre de forma permanente, dando lugar a una cadena biológica suprageneracional. El Museo Darwin de Moscú, uno de los más grandes de Europa, fue inaugurado en 1907 y ganó una gran popularidad en los años 20. La afluencia de visitantes era constante. No es de extrañar, pues la teoría de la evolución de Darwin encaja con la visión marxista del mundo. Pero en dicha teoría falta el eslabón entre los simios y los hombres. La búsqueda del eslabón perdido se convertiría en uno de los objetivos más importantes de la ciencia socialista. En diciembre de 1924, el Consejo de Comisarios del Pueblo recibió una propuesta excepcional. El profesor Ilya Ivanov sugirió el cruce entre hombre y mono para crear un híbrido de aspecto humano. El conocido zoólogo ya había desarrollado un eficiente sistema de inseminación artificial con animales domésticos, especialmente con caballos. Aplicando su método logró obtener crías de especie híbrida, por ejemplo el cebroide, mitad cebra, mitad caballo. Para Ivanov, el paso de la cría animal a la cría antropológica sería uno más en esta nueva rama de la ciencia. Si se podía inseminar a una vaca o a una yegua, también podría inseminarse a una mujer o a una hembra de chimpancé. Ivanov ya había pensado en cruzar un hombre con un simio antes de la revolución, pero en la época zarista no convenía hacer pública la idea. Temía ser condenado por la Iglesia, que entonces era muy influyente. En 1920, la Iglesia rusa se dividió. Era el momento perfecto para Ivanov.
Para llevar adelante su proyecto, buscó el apoyo de los bolcheviques, pues aquel era inviable en la Rusia zarista. No obstante, ponerlo en práctica resultaba complicado. La financiación no era suficiente, pero el ambicioso Ivanov nunca abandonó y logró despertar el interés de ciertos altos cargos, hablándoles del híbrido del futuro. No se sabe qué argumentos científicos o ideológicos fueron decisivos a la hora de adjudicarle la concesión. En todo caso, el estamento militar estaba muy interesado en los híbridos para probar en ellos nuevas sustancias tóxicas. Aún así, su misión fue muy discutida, ya que se consideraba difícil y peligrosa. Ivanov tenía un sueño sobre el que nunca habló. Probablemente soñaba con el premio Nobel, ya que si el experimento salía bien, se podría hablar de una revolución antropológica. Ivanov pensaba que debía realizar los primeros experimentos en África, en el hábitat natural de los simios. Finalmente, el gobierno soviético le concedió el equivalente a $15.000 americanos, una suma considerable para la época. Así pudo viajar a África. El Nobel estaba más cerca. El único compatriota galardonado con el premio Nobel que aún vivía en Rusia era el fisiólogo Iván Pavlov, toda una autoridad para la comunidad científica. Sin embargo, fue acosado en los primeros años de la revolución y padeció problemas económicos. El dinero del premio Nobel fue confiscado por los bolcheviques y la medalla fue requisada. Pavlov era muy crítico con los dirigentes bolcheviques. No era claro partidario de la revolución. Él representaba el orden y la disciplina, y en Rusia reinaban el caos y el hambre después del levantamiento. Pavlov ni siquiera tenía leña para su laboratorio. Según él, ese hecho simbolizaba la barbarie que se estaba imponiendo en Rusia y amenazó con abandonar el país. En principio era una amenaza retórica, pero los soviéticos reaccionaron. Querían utilizar su prestigio y para ello debían lograr que permaneciera en Rusia, e hicieron cuanto pudieron para lograrlo. Lenin estableció una comisión especial encargada de publicar sus trabajos y de equipar sus laboratorios. Se lo concedieron todo. Querían dar a entender que un premio Nobel podía trabajar en Rusia. No obstante, eso no hizo que Pavlov se reconciliara con el régimen. En abril de 1924, mientras impartía un curso en San Petersburgo, criticó los métodos de Lenin, acusándole de mantenerse mediante el terror y la violencia. Pavlov pensaba que al someter a la gente al miedo y a la miseria, estaría germinando en su carácter la sumisión como acto reflejo. Esta era una declaración de peso. La teoría científica de Pavlov gozó del reconocimiento internacional. Pavlov se hizo famoso gracias al conocido reflejo condicionado sobre el que había investigado. Este es el condicionamiento. Por ejemplo, escuchamos la llamada al almuerzo y enseguida salivamos. Pavlov lo investigó con perros, corroborando que producían saliva. Estudió las condiciones en las que se producían determinados reflejos y cómo se podían anular. En sus investigaciones constató que mediante la combinación de diferentes factores se podía reprimir el libre albedrío innato en los perros y, a cambio, educar el sentido del miedo y de la sumisión. Algo parecido podría hacérsele al hombre. Pavlov era consciente de que sus estudios estaban abriendo la investigación de la psique. Las características comunes entre humanos y animales son importantes.
aunque también existen diferencias considerables. Creía que se podían transferir las cualidades de los animales a los humanos, pero no fue capaz de aplicar su teoría en un contexto social. Siempre se mostró muy cauteloso a este respecto. Sin embargo, Pavlov había manifestado abiertamente que el hombre podía transformarse mediante la dictadura del proletariado. Enseguida fue instruido por uno de los grandes ideólogos del bolchevismo, León Trotsky. La teoría del reflejo condicionado no se puede aplicar a las leyes sociales de convivencia. Lo que había descubierto trabajando con perros no debía aplicarse a la sociedad. En enero de 1924, el Imperio Soviético está consternado. El fundador del Estado, Vladimir Ilich Lenin, ha muerto. La disputa sobre la creación de un nuevo ser humano quedaba en un segundo plano. A decir verdad, ya existía ese nuevo hombre en la Unión Soviética. Era Vladimir Ilich Lenin. Ahora viene la pregunta. Habíamos perdido a Lenin, pero ¿y el resto del partido? Echemos un vistazo a la élite política de entonces, los bolcheviques, que encabezaron la Revolución de Octubre. Todos presentan signos de envejecimiento prematuro. ¿Cómo es posible que la medicina moderna no sea capaz de detener el envejecimiento? De repente, vienen a la mente los experimentos de Alexander Bogdanov, que hacían posible el rejuvenecimiento de los humanos a través de transfusiones de sangre. En 1924, se aprobó la creación del primer instituto de transfusiones de sangre, bajo la dirección de Alexander Bogdanov. El instituto sería ubicado en una casa del centro de Moscú, expropiada a un comerciante. Hoy en día es la embajada francesa. Ya no queda nada que recuerde los experimentos que se practicaron en su interior. Bogdanov y sus colaboradores obtuvieron autorización para sacar de aquellas olvidadas estancias los utensilios y los registros de admisión de pacientes. Empezaron por designar y clasificar los grupos sanguíneos, para lo cual tenían que desarrollarse primero las técnicas y metodología de las transfusiones. Bogdanov practicó transfusiones de sangre a personas con falta de peso, lo cual, en aquellos tiempos, probablemente tenía sentido. Es fácil recordar las fotos de aquellos años. Los hombres eran muy delgados. Casi todos tenían tuberculosis u otras enfermedades, porque estaban desnutridos. Su objetivo principal era practicar transfusiones de sangre entre miembros de distintas generaciones. Un intercambio de este tipo, pensaba Bogdanov, proporcionaría nueva energía y haría sentirse más joven a un veterano de la revolución. Los jóvenes, en cambio, mejorarían su resistencia, debido a que habían obtenido la inmunidad de los longevos. Había creado listas en las que se distinguía a las personas por su profesión y por su edad, fundamentalmente. La verdad es que la mayoría de los donantes eran ancianos que aspiraban a rejuvenecer. Conseguir donantes jóvenes no era sencillo. Corrían incluso rumores de que el instituto quería robarles la sangre a los jóvenes para resucitar a Lenin. A Bogdanov no le preocupaban dichos rumores y seguía trabajando en el desarrollo de su método de transfusiones. El experimento más peligroso lo practicaría consigo mismo, convencido de que el rejuvenecimiento era posible. Otoño de 1926. El profesor Ilya Ivanov llega en compañía de su hijo, estudiante de biología, a Conakry, capital de la Guinea Francesa.
Su primer objetivo era capturar algunos simios jóvenes para el experimento, pero no le resultaría tan fácil. Los nativos acorralaban a un grupo de monos en una palmera, hacían una hoguera al pie y tendían una red. Cuando un mono caía atolondrado por el humo, cerraban la red y lo prendían. El caso es que no conseguían atrapar un chimpancé macho, pues estos son muy fuertes y lograban escapar. Tras muchas búsquedas infructuosas, consiguieron capturar un solo macho y 2 hembras. Ahora venía el segundo paso, la inseminación de una mujer indígena con el semen de un chimpancé macho. Esperaba que se pudieran realizar los experimentos con mujeres en Conakry, aunque entre las nativas no logró hallar voluntarias. Aquello fue una contrariedad para la investigación de Ivanov. Ahora solo podía dedicar sus esfuerzos a la inseminación de 2 hembras de chimpancé con esperma humano. No reveló de dónde venía el esperma, aunque se puede suponer, ya que el donante solo podía ser uno, su hijo. Después de llevar a las 2 hembras a un estado crepuscular, las inseminó con semen humano. A estas 2 hembras de chimpancé se les pusieron nombres franceses, Babette y Sibet. Ivanov las llevó a la Unión Soviética junto con otros simios. En el largo camino de vuelta a Rusia, murieron la mayor parte de los simios por viajar en condiciones deficientes y por las infecciones. Babette y Sibet sí llegaron a la Unión Soviética, aunque murieron al cabo de un mes. Una autopsia demostró que la fecundación había fracasado. Para Ivanov el experimento aún no estaba cerrado. Que aún no hubiera obtenido crías no significaba que no las pudiera obtener en el futuro. Construyó un nuevo laboratorio para seguir con sus experimentos en la ciudad de Sujumi, junto al Mar Negro, donde el clima era más cálido. En esta granja prosiguió con sus investigaciones, pero esta vez con diferentes especies de simios. Pronto iniciaron los experimentos para conseguir el primer híbrido. Ahora estaban convencidos de que el único lugar donde podían tener éxito era en el gran laboratorio llamado Unión Soviética. Moscú. El sueño de Alexander Bogdanov de una confraternidad de sangre a nivel universal parece muy cercano. El primer voluntario llegó al instituto el 2 de junio de 1926. En el transcurso de los años, sus colaboradores llegaron a realizar 200 transfusiones de sangre. Bogdanov se sometió a 11 hemodiálisis. Se llamaba a sí mismo Jefe Kobaya. Después de cada transfusión sentía un torrente de fuerza y salud. En mi opinión, esa sensación esconde un engaño. Una de las razones por las que Bogdanov podía sentirse mejor era que se le había extraído sangre que contenía una sustancia tóxica, para luego inyectarle sangre fresca que no contenía tal toxina. Por eso se sentía joven y activo. Es algo comprensible. Al Instituto Bogdanov, entre tanto, acudían hombres jóvenes, estudiantes o trabajadores. En la primavera de 1928 apareció un tal Koldomasov, estudiante de geofísica, enfermo de tuberculosis. Para curarle, Bogdanov decidió intercambiar con él su propia sangre. Esperaba traspasarle a Koldomasov su inmunidad a la tuberculosis. Esta transfusión provocó la muerte de Bogdanov.
Bogdanov murió. Sin embargo, Koldomazov, con el que había intercambiado la sangre, llegó a viejo, a los 87 años, y sanó de la enfermedad que le hizo acudir al instituto. Esto quiere decir que las posibilidades de los intercambios de sangre aún se desconocían. La muerte de Bogdanov, a causa del por entonces desconocido factor Rhesus, se atribuyó a una contrariedad. Dicho factor no se descubriría hasta 1940. Tras la muerte de Bogdanov, el instituto adoptaría su nombre, si bien se suspendieron las transfusiones de sangre. Años más tarde, las ideas de Bogdanov sobre la fraternidad de sangre y la regeneración de la humanidad fueron declaradas antisoviéticas. Sujumi. En la primavera de 1929, Ilya Ivanov inició sus nuevos experimentos mientras se abría el debate en Moscú. En la Academia de las Ciencias se dudaba acerca del éxito de su proyecto. Pero Ivanov supo garantizarse la continuidad de su proyecto en busca del ansiado híbrido. Estableció los puntos clave para la inseminación de mujeres con semen de primates. Con esa finalidad, llevó a la granja diferentes especies de monos, papiones, chimpancés y orangutanes. La base del proyecto era la siguiente. Convenía conseguir voluntarias que no acudieran por motivos económicos o inmorales, sino que estuvieran interesadas en el progreso científico de la Unión Soviética. Dichas mujeres recibirían una pensión mensual de 150 rublos durante 1 año y medio. Esa paga equivalía al salario medio de un ingeniero, pero tal circunstancia no podía revelarse a la prensa. A raíz de esto, la granja de monos recibió muchas solicitudes. Una mujer declaró que había sufrido un revés del destino. Su amor se había visto truncado, así que ahora estaba dispuesta a prestar su cuerpo a la ciencia. Tal vez podría ser la madre de una de esas criaturas aún no nacidas. Surgieron numerosas voluntarias. Lo que no se había logrado en Guinea estaba consiguiéndose en Rusia. Parecía que todo estaba listo para el experimento. Tenían los primates y habían seleccionado a las mujeres, a quienes llamaban colaboradoras de una misión especial. Pero surgió una contrariedad. Las condiciones climáticas en Sujumi eran muy duras para los monos y muchos murieron de hipotermia. Los 2 primates más importantes fueron requisados y llevados a Moscú. Ilya Ivanov protestó en vano, ya que la orden provenía del Kremlin. Habían sido reclamados para practicar unas intervenciones quirúrgicas. Un grupo de cirujanos pretendía implantar en hombres las glándulas genitales de los monos, porque pensaban que conseguirían un notable rejuvenecimiento del cuerpo humano. Si tenían éxito, los primeros beneficiarios del avance serían altos cargos políticos. Ilya Ivanov solo conservó un ejemplar macho, un orangután llamado Tarzán, que también moriría al poco tiempo. A Tarzán le gustaban los huevos de gallina y consumía unos 30 o 40 al día. Murió de arterioesclerosis a la edad de 30 años aproximadamente. Ivanov tenía que esperar a que le trajeran más simios. A día de hoy no se sabe si Ivanov siguió haciendo experimentos. Existen 2 conjeturas. La primera es que Ivanov se marchó a Moscú
ya que no llegaron más primates. La otra versión es que consiguió inseminar artificialmente a una mujer, pero no se produjo fecundación. Ivanov ignoraba por entonces que era imposible engendrar un híbrido de hombre y mono. Es algo que la ciencia constataría más tarde. A finales de los años 20, cambiaría la estructura política del Kremlin. Los defensores de Ivanov fueron despedidos y criticados, y no solo por los fallidos experimentos con monos. La inseminación artificial de animales domésticos también quedaría en entredicho. Ivanov fue declarado enemigo del pueblo e investigado por el servicio secreto. Ilya Ivanov fue arrestado, acusado de fomentar la instauración del capitalismo en la Unión Soviética. En 1930, el viejo profesor entró en prisión. Tras 5 meses de encierro, fue desterrado a Kazajistán. Poco después fue indultado. Ivanov contemplaba la idea de regresar a Sujumi y continuar con sus estudios. Sin embargo, enfermó y murió a causa de una gripe. En la granja de Sujumi continuaron haciéndose investigaciones, pero nunca con el fin de crear un hombre mono. A mediados de los años 20, el Instituto de Biología Experimental de Moscú pasó a ser el centro de investigación de ciencias naturales, especializado en genética y eugenesia. En él se realizarían experimentos muy singulares. Por ejemplo, los científicos lograron cambiar de sexo a un gusano de seda, o trasplantar el corazón a una salamandra. El director del instituto, Nikolai Kolzov, prohibió los experimentos con humanos. Pensaba que los intentos por crear un hombre nuevo eran prematuros. Algunos estudiantes estaban dispuestos a intentarlo, como Alexander Serebrovsky, conocido por sus investigaciones en el campo de la genética con aves de corral. Era además defensor del método de inseminación artificial de Ivanov. En 1929 publicó un ensayo planteando una hipótesis que seguía la línea de Ivanov. Proponía la inseminación artificial de mujeres con el esperma de personalidades sobresalientes, como por ejemplo ciertos revolucionarios. Había creado un banco de semen con esa finalidad. Se trataba de que esas mujeres tuvieran una descendencia de condición superior. Con su método, nacerían cientos de niños con cualidades excepcionales. Esto llevaría con toda garantía al progreso de la especie en las próximas generaciones. Serebrovsky tuvo 13 hijos. Aplicaba su método en la vida privada. Se valía de sí mismo para crear personas con cualidades maravillosas, pues era un hombre culto, sano y bien formado. Serebrovsky no tenía reparos morales. Se aseguraba de que las mujeres que dieran a luz a sus hijos pensaran igual que él. Ciudades y pueblos competían por criar a esos niños, pues contribuirían a la evolución de la especie y de su propio país. A mediados de la década de los 20, los postulados de Serebrovsky gozaban de cierto reconocimiento, pero en 1929 surgió una oleada de críticas. La eugenesia pasó a considerarse una ciencia reaccionaria. Las pretensiones raciales del fascismo en Alemania desacreditaron sus investigaciones.
Pero el motivo principal de la prohibición de la eugenesia y demás investigaciones biológicas con humanos fue la nueva situación política. Se había establecido en el país un régimen autoritario que no permitía la libertad de pensamiento, tampoco para la ciencia. Los experimentos de los años 20 pertenecían al pasado. A finales de los años 20, se produjeron cambios importantes en la Unión Soviética. Stalin, con todo el poder en sus manos, ansiaba otros experimentos. Se produjo lo que se llamó el Gran Cambio. Era un proyecto de modernización del país que finalmente fue cancelado por su alto coste y que arruinó a millones de hombres, sobre todo a los campesinos. La creación de un nuevo hombre, no obstante, se incluía en su agenda, aunque el concepto pasó a tener otro significado. En la época de Stalin, el nuevo hombre tenía que ser un obediente ejecutor de la voluntad del partido. Nunca más se consultó a los científicos que habían pretendido perfeccionar la naturaleza humana. Ahora la creación de los nuevos seres era competencia exclusiva del Estado. Sus métodos eran el terror, la opresión y el castigo. Los hombres eran diseñados para trabajar. Se les podía educar y crear así hombres nuevos. Pertenecían a un sistema de engranaje, por lo que esa educación era fundamental. Si el material genético antiguo provocaba algún tipo de conflicto, era destruido. La propaganda stalinista divulgó el ideal de vida soviético. Sus conciudadanos habitaban el mejor país del mundo y los trabajos que se veían obligados a hacer en favor del socialismo eran una proeza honorable. Yo lo llamaría la tierra del júbilo. Hombres paseando alegres por los jardines del Estado, sonrientes. Iban mal vestidos y estaban desnutridos. ¿Por qué sonreían entonces? Sonreían porque no hacerlo era una declaración política. El Estado se había adueñado hasta de las expresiones de sus rostros. En la Unión Soviética se imponía una nueva actitud social que todos debían aprender. El partido pretendía además fundamentarlo con argumentos científicos, y los hallaron en las lecciones de Pavlov. La formación del hombre venía dada por el entorno. Efectivamente, Pavlov decía que el condicionamiento venía dado por el entorno. Eso le relaciona con las teorías marxistas. El entorno hace al hombre. Para Nikolai Bukharin, uno de los teóricos más destacados del comunismo, la investigación de Pavlov es la pieza de artillería en el férreo armamento de la ideología materialista. En aquellos años, Pavlov vivía en un pueblo llamado Kolstushki, en Leningrado. Allí se le otorgó un laboratorio para que siguiera trabajando. Pero en el aislamiento, Pavlov prosiguió en efecto con su trabajo, pero nunca se mostró servil. Escribió: «Vivimos bajo el dominio de un sistema brutal. La violencia del Estado lo es todo. La personalidad del individuo, nada. Vida, libertad, dignidad, todo está sometido al poder del Estado. A los ciudadanos solo les queda obedecer incondicionalmente».
incluso después de hacer una declaración tan incisiva, siendo además uno de los miembros más antiguos de la Academia Rusa, el partido le excusaba, pues lo necesitaba como emblema de la ciencia soviética. Muchas personalidades extranjeras de renombre acudían a visitar a Pavlov. Aquí recibió al autor británico de ciencia ficción H.G. Wells. También recibió la visita del conocido genetista estadounidense y futuro premio Nobel Hermann Müller. En 1933, este se trasladaría a la Unión Soviética, donde se adscribió a la Academia de las Ciencias y dirigió un laboratorio en el Instituto de Genética de Leningrado. Müller era de izquierdas, no comunista, sino socialista, de izquierdas. Por ello sentía simpatía por la Unión Soviética. Pavlov pasaba todo el día recibiendo visitas. Les enseñaba sus laboratorios y los animales con los que experimentaba. Es de suponer que Pavlov le hablara a Müller sobre sus favoritos, los chimpancés Rosa y Rafael, y su increíble capacidad de aprendizaje. También es de suponer que Müller quisiera conocer la opinión de Pavlov acerca de la eugenesia, ya que en ese momento a él le entusiasmaba. En ese sentido, Müller consideraba que la Unión Soviética era el lugar ideal para sus proyectos sobre eugenesia. Su concepto era similar al de Serebrovsky: inseminación artificial, bancos de semen, etc. Müller creía tanto en esa idea que le envió una carta a Stalin. Ya sabía que la eugenesia estaba prohibida en la Unión Soviética y conocía el asedio que sufría Serebrovsky. No obstante, esperaba convencerle de que esta ciencia contribuiría al triunfo del socialismo. Como muchos otros intelectuales que compartían la ilusión de Müller, el partido y el jefe de Estado se interesaron por ello. En agosto de 1935, más de 900 científicos de todo el mundo acudieron al Congreso de Fisiología de la Unión Soviética, celebrado en Moscú y Leningrado por iniciativa de Pavlov y con la aprobación de Stalin. Las jornadas fueron un acontecimiento político enorme y un triunfo personal para Iván Pavlov, que fue nombrado el fisiólogo más importante del mundo. Pavlov clausuró las jornadas con un emotivo discurso. Mi vida entera se compone de experimentos. Nuestro gobierno también experimenta, solo que a más alto nivel. Luego propuso un brindis por los mejores investigadores socialistas. Su actitud resultó confusa. Si antes criticaba sin piedad al poder soviético, ahora parecía dedicarle elogios de una forma sutil. Debemos tener una cosa en cuenta. Como ciudadano y patriota ruso, a Pavlov le indignaba que el país estuviese tan atrasado en aspectos como la ciencia, la industria o la tecnología militar. Él era un patriota. Y de repente observó que bajo el mandato de Stalin, Rusia estaba cambiando. El ejército se fortaleció, Rusia era más poderosa, volvieron el orden y la disciplina y se destinaba más dinero a la investigación científica. Por eso Pavlov parecía mostrarse agradecido, reconocía al nuevo régimen y se declaraba a favor del nuevo gobierno. Pavlov celebraba la actitud del gobierno de Stalin con respecto a la ciencia. Se destinaba mucho dinero a fines científicos, obviamente más que antes de la revolución. Eso fue lo que unió a Pavlov con el régimen. No obstante, la actitud del partido hacia el individuo seguía siendo inaceptable. Pavlov seguía afirmando que el terror y la violencia no generaban más que miedo, docilidad y sumisión. Y ese era exactamente el objetivo del gobierno.
El discurso sobre la creación de una sociedad perfecta no era del agrado de aquellos que creían en el socialismo. Hermann Müller, por otra parte, creía firmemente en la victoria final del bolchevismo, y así lo constató en la carta que envió a Stalin. Planteó incluso su propia revolución de la eugenesia. Muchas madres del mañana que no se ciñan a un modelo de pensamiento religioso podrán unir su sangre con la de Lenin o la de Darwin con orgullo, y así regalar al mundo un niño que haya heredado las cualidades de estos hombres. Stalin no respondió a su carta. El dictador hizo caso omiso a las ideas del científico norteamericano. Había que crear un banco de semen. Pero, ¿de quién sería el esperma? Seguramente, el semen provendría de los stalinistas. Pero, ¿cómo se podía saber hasta qué punto una persona era partidaria de Stalin? ¿Saben cómo se inició el año escolar 1937-38? Los niños recibieron sus libros de texto y con tinta negra debían marcar aquellas fotos de los que no eran del agrado de Stalin, para evitar, quizá, que se almacenara esperma de un enemigo del Estado. ¿Cómo se podía crear un banco de semen si se pretendía reformar el país en 2 o 3 meses? Solo podía haber esperma de Stalin, pero no era un hombre sano, ni la propia idea era sana. ¿Qué mujeres serían inseminadas? ¿Las mujeres trabajadoras? Había millones de ellas, pero Stalin pensaba que la gente vulgar debía emparejarse con gente vulgar. Agobiado por la represión, Müller abandonó la Unión Soviética en 1936. En años sucesivos, la mayor parte de los científicos soviéticos fueron víctimas del Gran Terror. El país, cuyo objetivo era crear un hombre nuevo, estaba aniquilando a los viejos. En febrero de 1936, Pavlov murió de pulmonía, rodeado por su familia y sus fieles alumnos. Fue enterrado con honores, como un héroe nacional. Su ataúd fue seguido por una comitiva de altos mandos militares y prestigiosos científicos. En la esquela se leía: su teoría se ha convertido en bandera de la ciencia soviética. Después de su muerte, su teoría se elevó casi al estatus de religión. Pavlov se convirtió efectivamente en un icono en el trono de la ideología soviética, directamente al lado de Marx, Engels o Lenin. Su ciencia fue utilizada como una nueva doctrina. Con motivo del centenario del nacimiento de Pavlov, se celebraron en Moscú actos conmemorativos con tintes más bien políticos. En la inauguración de los actos, el presidente de la Academia de las Ciencias hizo mención a la teoría del homenajeado. Nuestro país ha construido una nueva sociedad con una sólida base científica. Una parte muy importante de esa base es la teoría de Pavlov. ¡Viva el caudillo y amigo del pueblo soviético, el gran Stalin, que nos ha traído el comunismo! Por todo el país se erigieron esculturas en honor a Iván Pavlov, casi siempre acompañado por la figura, claro, de un perro. Si a principios de los años 20 los bolcheviques habían prohibido a Pavlov que practicara sus experimentos con seres humanos, en los años 30 la cuestión sería diferente. La teoría de Pavlov sirvió de base científica para el gran experimento en busca de un nuevo hombre en el laboratorio Unión Soviética. Sin embargo, Pavlov no tenía ninguna responsabilidad al respecto.
Hoy, el tiempo del totalitarismo soviético ha quedado relegado al pasado, aunque la herencia de esa época aún es palpable. En cierto modo es algo que perviven los antiguos ciudadanos soviéticos. Aunque la creación de un nuevo hombre fue un experimento fallido, los bolcheviques sí tuvieron éxito. Quienes nacieron y vivieron en el sistema socialista de la Unión Soviética lo sentían. El régimen soviético provocó en millones de personas un reflejo condicionado que aún tiene efectos en su personalidad. El resultado fue un ser que algunos denominaron Homo Soviéticus. Cabe esperar que las futuras generaciones estén exentas de algunas de las particularidades que los definieron.